Tú puedes sentirte bien y en control respecto a tu examen. ¿Cómo puedes hacerlo? Orientándote y buscando información en tu universidad. Eso es bien importante. Ustedes están pagando por unos cursos y tienen 1000 cosas que hacer, por lo tanto, me imagino que son como era yo, que iba a coger mi clase del parking a la clase y de la clase al parking. Sin embargo, ustedes están pagando un servicio completo en sus universidades y ese servicio incluye consejería, biblioteca, asistencia económica más allá de un préstamo o de lo que sea que hayan utilizado para pagar sus cursos. Allí hay unas oficinas de bienestar y calidad de vida, y hay unas oficinas de tutoría, y hay una oficina de consejería profesional, allí hay oficinas médicas, hay asistencia psicológica, hay apoyo con el bibliotecario en línea y presencial. Así que asignación número 1 e impostergable. Si la pueden hacer hoy, mejor, que van a estar calientitos de haber tomado el seminario. Ustedes van a entrar a la página de internet de su universidad y ustedes van a buscar el área de servicios y el área de biblioteca para que ustedes conozcan todo lo que la universidad les puede ofrecer y ustedes empiecen a buscar ayuda y apoyo allí, en primer lugar. Eso les va a hacer sentir un poquito más tranquilos. Bien, número 2. Puedes sentirte bien y en control respecto a tu examen, preparándote basado en lo que se espera de ti y en cuanto a tu ejecución. A veces nos preparamos, como no buscamos la orientación y la información y no preguntamos en nuestra escuela o en nuestro programa cómo va a ser el examen, ¿hay algún adiestramiento que ustedes den? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Alguien me pueden dar un ejemplo? Nos preparamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es y probablemente ahí hayan algunas carencias. Así que te vas a preparar basado en lo que se espera de ti y tu ejecución. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Pues con las guías que te voy a dar, pero también tú vas a ir a tu escuela, vas a ir a tu programa, vas a ir a tu decanato o a tus profesores con los que tienes más confianza y tú vas a investigar si hay un manual de examen comprensivo, si hay alguna presentación, algún curso, si hay algún profesor que pueda darles algunas claves de qué es lo que usualmente ocurre en ese tipo de examen en tu universidad. De esa manera tú te vas a poder ir preparando más asertivamente. También te puedes sentir bien identificando tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si, por ejemplo, yo tengo problemas, yo escribo mucho en chat, en Facebook, y para minimizar el tiempo de escritura, yo obvio las reglas de escritura, las normas de ortografía, y estoy tan acostumbrado a escribir digitalmente que ya se me olvidó lo que aprendí en la escuela elemental y tengo problemas de redactar, pues yo entonces necesito que comenzar a escribir, repasar. Si yo tengo problemas identificando la idea central de una pregunta, pues yo tengo que buscar ayuda para eso, tengo que fortalecer esas destrezas. O sea, yo tengo que conocer, y ustedes ya van a poder ir identificando cuando vayamos con el seminario más adelante, van a poder ir identificando en qué áreas necesitan fortalecer. Si yo identifico lo que tengo dominado y lo que me falta por dominar o en lo que tengo alguna carencia, yo voy a estar mejor preparado, porque entonces yo voy a continuar avanzando en lo que me hace falta fortalecer. Y por último, pues evitando las prisas y siendo honesto contigo mismo. Tú te puedes sentir bien y en control respecto a tu examen, evitando las prisas y siendo honesto contigo mismo. Evitar las prisas quiere decir dedicarle a cada cosa el justo tiempo y la justa atención que merece. No pueden haber dos cosas que sean las más importantes en este momento o en cualquier momento en la vida. Siempre hay muchas cosas importantes, pero hay una que es la más importante. Así que tú tienes que definir cuál es la prioridad del momento, hablar con tus seres amados, ¿verdad? Con tus familiares para recibir ese apoyo y enfocarte en lo que te tienes que enfocar. De esa manera vas a evitar las prisas, vas a ir a tu ritmo. Si se fijan esta imagen, ¿qué les evoca? ¿Qué les representa? Que ya estamos ahí a Ah, punto de comenzar, ¿verdad? El reto. Yo lo veo así. exactamente. Su actitud, su expresión, su postura. ¿Qué me dicen a mí? Me dicen que ella se va a lanzar. O sea, cuando evalúan tu conocimiento, están evaluando no solamente lo que tú has aprendido en esas clases que te han dado, sino tu conocimiento total previo, todo lo que haya memoria
Y capacidad de aplicación asertiva. ¿Qué quiere decir asertivo? Quiere decir que es cuando debe ser, cómo debe ser y de la manera apropiada. Aplicación asertiva de lo aprendido a escenarios y situaciones inherentes al ámbito de formación cursado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy haciendo mi doctorado en educación e investigación, yo voy a recibir un examen relacionado a esos temas de investigación y a esos temas de educación. A lo mejor mi bachillerato no es en educación o mi maestría no es en educación. Es posible tú hacer un doctorado en una disciplina diferente a la tuya, pero tienes que estar consciente de que cuando a ti te examinen, a ti te van a examinar en unas áreas en las que tú no tienes conocimiento previo formal porque te educaste en otra concentración. Y entonces tu esfuerzo en el área de estudios tiene que ser mayor, porque si es en el área de la educación, a ti te van a preguntar por teorías de la educación, teorías de la filosofía de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación, ambiente, teorías del aprendizaje, o sea, el desarrollo humano, todo eso. Por lo tanto, la evaluación que te van a hacer va a ser inherente al ámbito de formación cursado. Por lo tanto, tú tienes que estar bien pendiente de qué clases tú estás tomando. Dentro, por ejemplo, si los que están en el área de la educación, dentro de tus clases va a haber siempre una filosofía de la educación, unos aspectos determinantes sociales, va a haber varios cursos relacionados a la educación. Pues tú coge oreja, ¿verdad? Y tienes que saber que necesitas hacer tuyas una o varias de las teorías relacionadas a la educación para que cuando te vayan a examinar, tú puedas fundamentar apropiadamente. Porque aunque tu bachillerato sea en enfermería, y tu maestría en enfermería y te hayan dicho que el doctorado en liderazgo educativo te sirve para cualquier profesión, donde quieren que lo apliques es en el área formativa, educativa. Por lo tanto, lo que te van a preguntar no es de enfermería, es de educación. ¿Cuál es el objetivo de un examen comprensivo o un examen de grado? Si mientras voy hablando les surge alguna duda, escríbanla en el chat, por favor. El objetivo es evaluar la capacidad de síntesis. Ustedes saben lo que es síntesis, ¿verdad? Que es tomar una porción amplia y resumirla a lo mínimo. Que fue como, por ejemplo, lo que yo hice ahora con lo que era el examen, cuando les di la explicación de lo que era el examen. Este examen procura evaluar la capacidad de síntesis, la habilidad de análisis, y aplicación de conocimiento adquirido para solucionar situaciones dadas relacionadas a su área de estudio. Síntesis, análisis y aplicación son tres de los niveles más altos del pensamiento crítico. Una persona que llega a un grado doctoral o un grado de maestría debe poder, en un curso, debe poder resumirlo, analizarlo y aplicarlo. Así que esto es uno de los objetivos del examen, que ustedes puedan, lo que ustedes aprendieron, tomar. Por eso es que cuando hacemos un ensayo, cuando estamos haciendo la tesis, tú no puedes, primero porque es un plagio y es una falta ética, pero tú no puedes darle un copy-paste a lo que tú leíste. Porque eso no es lo que se espera de ti. Lo que se espera de ti es que lo que tú leíste, tú lo internalices, lo analices, lo resumas y lo apliques vaciándolo en ese documento de otra manera que sea aplicable a tu área de estudio. Entonces, también el examen mide las destrezas de comunicación escrita tomando en consideración la calidad de la redacción en un lenguaje formal académico. Tu examen no solamente va a medir conocimiento, sino cómo tú expresas, cómo tú redactas ese conocimiento aplicando todas las reglas de redacción que tú se supone que apliques a tu nivel y en un lenguaje formal, culto, académico. No se espera que en el examen, se espera en el examen que tú escribas en tus propias palabras, pero debe ser de una manera formal, utilizando como si estuvieses en una entrevista de empleo, como si estuvieses, ¿verdad?, en un examen oral. Así que esos dos objetivos son bien importantes. El estilo del examen comprensivo. En un examen comprensivo, el estudiante va a recibir una pregunta por tema. Mi examen, por ejemplo, fue un día y medio. El primer día, una pregunta, y el segundo día, una pregunta en la mañana y una pregunta en la tarde. Si a ti te van a dar 4 horas para contestar una pregunta, te podrás imaginar cuál es el tipo de pregunta. Y si te están dando 4 horas, quiere decir que esperan que una respuesta apropiada y fundamentada, sustanciosa. Te van a dar una pregunta por tema y esta pregunta debe ser contestada, como te dije, de manera formal, tipo ensayo. Yo entiendo que todos ustedes han hecho un ensayo
si no lo han hecho, o no están acostumbrados, si no se los han asignado en sus clases o hace tiempo que no lo hacen, busquen información sobre eso y vayan practicando redactar tipo ensayo de diferentes temas, hasta de las cosas que ocurren en su lugar de trabajo. Esta pregunta debe ser contestada de manera formal, tipo ensayo, y fundamentando lo escrito con postulados teóricos y teorías que se hayan trabajado en los cursos. Nada de lo que se hace en un examen comprensivo ni en una tesis puede ser opinión, porque usted todavía no tiene el grado. Cuando una persona tiene el doctorado y le han dado su diploma, entonces ya esa persona es doctor, ya es ducho en la materia y entonces puede opinar. Pero mientras, y aún así, no debe abusar de esa opinión, porque una persona que escribe académicamente siempre busca fundamentar con otros que saben más que él y que han estudiado más que él y que pueden darle solidez y sustancia a lo que esa persona está escribiendo o diciendo. Así que, dicho esto, es importante que ustedes vayan buscando dentro de los cursos que ustedes han tomado y los temas. Si es en psicología, aquí tengo consejería psicológica, trabajo social clínico, hay unas teorías aquí bien particulares y es bien importante. Yo no sé si alguno de ustedes estaba en el seminario anterior que yo di, en el cual les explicaba a los participantes que una de las claves que yo utilizo siempre es que yo busco mis teorías preferidas y, por decirlo de alguna manera, me caso con esas teorías. Hay unas teorías que son las que cuando yo las evalúo, entiendo que abarcan tanto el área de especialidad como que pueden aplicarse a otros escenarios. Así que esas teorías, yo aprendo los postulados, aprendo la teoría y yo puedo saber cómo aplicarla. Es bueno que ustedes tengan de cada una de las clases que ustedes han tomado y de cada uno de los temas que comprende su grado, ustedes tengan una o dos teorías, uno o dos teóricos, varios postulados, que ustedes, si le preguntan, ustedes puedan inmediatamente traer al presente, ¿verdad? A la memoria actual, esa información, fundamentar y trabajar. Por ejemplo, yo siempre hablo mucho de Dewey, de John Dewey, que es un teórico, ¿verdad? Fue un filósofo, educador, un teórico magnífico que habla sobre la pertinencia de aprender haciendo. Además de que habla de otras cosas y tienen las etapas de desarrollo, pero Dewey nos enseña que para tú poder tener aprendizaje real y profundo, tienes que proveer experiencias en que la persona realmente trabaje lo que quiere aprender. Así que si yo sé eso, si yo leo sobre Dewey y sé eso, en un examen yo puedo fácilmente fundamentar con Dewey, porque tan pronto yo escuche o piense en ese postulado, piense en ese teórico, ya yo lo he leído, ya yo lo he estudiado, ya yo he visto en qué áreas aplica lo que él dice y yo puedo ir desarrollando, ¿ven? De eso se trata. Así que una de las recomendaciones es esa, porque definitivamente no es que ustedes, por cada oración que escriban, como sucede en la tesis, ustedes tienen que fundamentar. En el comprensivo es un poquito más libre, pero sí, si yo estoy dando una respuesta o estoy haciendo un reglamento, una política para contestar una pregunta, yo debo poder decir de dónde yo me saqué esa información, porque no es del aire ni es de la nada, hay que darle crédito a lo que hay que darle. Y se espera que una persona en un grado académico, doctorado de maestría, sea capaz de decir de dónde sacó esa información, o quién lo inspira, o en quién se fundamenta, quién ya comprobó que eso es así, y por eso yo lo sugiero o lo utilizo. ¿Ok? Creatividad y originalidad. El examen comprensivo busca que el estudiante sea original y creativo en sus respuestas, o sea, queremos que ese estudiante vacíe su conocimiento ahí, pero también que exprese nuevas formas, nuevas ideas, nuevas estrategias, siempre, claro, fundamentándose en lo que otras personas ya hicieron. Sin embargo, ¿verdad? Como les digo aquí, que es lo que le acabo de decir ahora, las opiniones por sí solas no son suficientes. Necesita demostrar que tiene bases sólidas para las propuestas que está haciendo. Precisión y asertividad. En el examen comprensivo tú vas a ir al grano desde el primer párrafo. Yo comentaba en un seminario anterior
que a veces cuando el profesor está leyendo el examen se aburre o piensa que no va a encontrar lo que espera, porque el estudiante empieza a escribir tanto y tanto y tanto sobre antecedentes y sobre background y hacer una historia, lo que yo creo. Entonces no va al grano y eso te va a restar puntos, porque que yo dije ahorita, que tú tenías que tener una capacidad de síntesis, análisis y aplicación. Eso quiere decir que tu idea tú la tienes que organizar de manera tal que cuando la vas a plasmar sea precisa y que desde ese primer párrafo de tu ensayo para contestar tu pregunta, ese profesor sea capaz de vislumbrar ahí la calidad de lo que tú vas a escribir y la capacidad tuya para poder exponer la respuesta. Evitar adornar demasiado la respuesta, que es lo que le acabo de decir. Buscar la coherencia. Tenemos que buscar que todo tenga sentido. Y una buena manera de practicar la coherencia, pues es leyendo noticias, leyendo los textos, no leyendo, ¿verdad? Lo que sale en internet. Lamentablemente no todo está bien redactado, ha habido mucha decadencia en el proceso de redacción de noticias, así que podemos ir al periódico, podemos ir a una revista relacionada a nuestra área académica, para entonces ver cómo otros escriben y de esa manera nosotros ir adquiriendo ideas y experiencias, si es que no tenemos mucho contacto con lecturas. Tener como norte contestar la pregunta, o sea, nosotros pues somos culturalmente, nos gusta mucho hacer cuentos y nos gusta mucho hablar bastante, ¿verdad? Y cuando estamos escribiendo nos ocurre eso. Pero tú cuando veas la pregunta y cuando estés redactando la respuesta, tu norte tiene que ser contestar esa pregunta. Que la respuesta esté ahí. Porque si no, vas a cometer a lo mejor el error de escribir un montón de cosas, de vaciar todo lo que sabes, todas las teorías, todo el conocimiento, y de antes sabe mucho, aprendió y se memorizó y lo comprendió, pero no contestó la pregunta. Así que el norte es contestar la pregunta. Utilizar ejemplos aplicables. Una de las estrategias más asertivas cuando estás contestando es dentro de esa respuesta utilizar ejemplos. Y esos ejemplos los fundamentas. Prepárense, si ustedes son del área de la educación, miren, en el área de esto hay teóricos que te van a servir para el área de la educación, para el área del trabajo social, para el área de la administración, para el área de la psicología, porque hay teóricos que nosotros estudiamos que tuvieron 20 sombreros. Ustedes saben que fueron psicólogos, filósofos, educadores, políticos, que son unos masters. Pues apéguense a esos. Ahí ustedes tienen pues, a Dewey, que me gusta mucho. Ahí ustedes tienen a Maslow, ustedes tienen a Vygotsky. En el caso de trabajo social, tú tienes a un Frankel, Víctor Frankel, igual que la consejería, Virginia Satir. Busquen teóricos que sean versátiles y que ustedes que hayan dado aportaciones en muchas áreas del saber, para que entonces tus respuestas puedan ser más ricas y más sustanciosas. Y entonces también aprende teóricos que sean específicamente de tu área de concentración para que tú le puedas dar fuerza a tu respuesta. Pero yo diría que por pregunta, con uno o dos, es suficiente si la pregunta es una pregunta sencilla, va a depender. Pero por lo menos prepárate para tener uno o dos teóricos en tu examen. Ajá. ¿Algo más? Entonces ella dice que sí deberían ser dos teóricos, como uno para comparar y otro para contrastar. Puedes utilizarlo de esa manera. Eso lo que denota es creatividad. Ahora, tienes que pensar en si la pregunta requiere que se contraste y se compare. Porque, por ejemplo, una de mis preguntas de examen era, bueno, la pregunta, se dice pregunta, pero realmente era una pregunta, era una situación. Las preguntas en el examen comprensivo están casi siempre en forma de situación. Y la situación era que había bullying. En resumen, era bien larga, pero en resumen, se había salido todo de control en la escuela y había una situación de bullying terrible. ¿Qué yo tenía que hacer en el examen? Una política. Redacte una política para atender la situación de acoso escolar en tal lugar. En esa discusión de la política de acoso, yo utilicé, recuerdo que utilicé a Abraham Maslow por las necesidades,
la jerarquía de necesidades, y ahí incluir la necesidad de seguridad y bienestar que tienen las personas. Pero incluí también a Michael Fullan, que es mi teórico preferido en el área de liderazgo, porque habla de la coherencia y de cómo estableciendo un plan ordenado basado en 4 pasos, se puede lograr cualquier meta, tanto en la escuela como en la empresa. Así que en este tipo de preguntas yo no tuve que comparar ni contrastar, yo tuve que simplemente fundamentar, crear y desarrollar y justificar. Así que sí, prepárate con el teórico para contrastar y comparar si fuera el caso, pero no te limites a eso, sino si vas a pensar en teóricos principales, lee mucho sobre ellos para que sepas cuánto alcance puedes tener en tu respuesta aplicada a diferentes cosas. La extensión de lo que tú vas a escribir, pues la premisa siempre es menos es más. 5 o 6 párrafos de 5 o 6 oraciones cada uno debe ser suficiente para un ensayo corto que responde una pregunta, a menos que te digan, quiero 2 páginas, o quiero 3, o quiero 4, aunque cuando tú estás escribiendo, ¿verdad?, a mano, eso se extiende el espacio. Van a salirte bastantes páginas. Cada párrafo debe tener una introducción, una idea central, desenlace y conclusión. O sea, tu párrafo tiene que ser en sí mismo una pequeña historia de lo próximo que tú vas a escribir. Y entonces cada párrafo, el primer párrafo de introducción, pero debe estar completo. El segundo párrafo, tercer y cuarto párrafo, tú vas a trabajar la situación. Y en el quinto párrafo, tú cierras, concluyes y recomiendas. Eso es bien importante. Aplicación realista. Cuando tú contestes tu pregunta, siempre trata de, entre lo que es la originalidad y la creatividad, debes utilizar lo que es tu entorno y tu realidad. Siempre trata de aplicar tu contexto social, económico, cultural y académico a tu respuesta. O sea, haz que la respuesta sea pertinente. Eso le va a gustar a quien lo va a corregir y le va a dar la idea de que realmente tú puedes aplicar lo que estás aprendiendo a lo que vives y a lo que trabajas. Considerar la situación actual y cómo mejorarla haciendo uso de una variedad de áreas de conocimiento, diversidad de enfoques que puedan ser integrados. O sea, aprovecha esa pregunta y esa oportunidad de examen, aprovéchala para traer, si te lo permite la pregunta, las situaciones actuales. Eso es una de las cosas que yo hice en esa respuesta del bullying, porque eso es algo que ocurre. Pues entonces, los ejemplos que yo traje eran más o menos lo que se puede ver en una escuela. Ahora mismo, en casi todos los exámenes que ustedes van a hacer, o sea, en los exámenes que ustedes van a hacer durante los próximos 2 años, es pertinente que si hay la oportunidad, ustedes traigan el tema del COVID. No el tema del COVID como COVID, sino las implicaciones que tuvo en diferentes áreas. Si usted está en el área psicológica, en el área de trabajo social, cómo esta situación de pandemia nos ha afectado en esas áreas, pues eso es algo que tú puedes aplicar en tu respuesta dependiendo del tipo de pregunta, ¿ven? O usándolo como ejemplo. Desarrolle, si me escribieran en el examen, desarrolle una situación de cómo ha ido incrementando la situación de estrés y ansiedad en la población a raíz de la situación de la pandemia. Pues, lean sobre la pandemia, lean sobre el COVID, busquen la Organización Mundial de la Salud, busquen el CDC, busquen los artículos que han salido en Corea, Estados Unidos, China. Lean, vean los comentarios que pone la gente en internet para saber lo que sienten y lo que piensan. Y todo eso va a enriquecer todo lo que ustedes tienen ya en conocimiento para poder contestar. Eso es a lo que se refiere a la aplicación realista. ¿Desde qué momento debo prepararme para el examen comprensivo? Bueno, aunque nunca es tarde para comenzar a prepararte, lo más recomendable es hacerlo desde que comienzas tu primer curso. Desde el momento en el que tú te des cuenta de que necesitas prepararte. Yo estuve 1 año estudiando para mi comprensivo porque en medio del camino, tuve una excelente profesora que en uno de sus cursos nos envió una orientación sobre el examen comprensivo.
Cuando yo leí esa orientación, yo dije, no, esto no puede ser. Así que yo me voy a organizar desde ahora. Yo busqué, igual que hice para la tesis, yo busqué un acordeón. No sé si lo que saben, lo que le dicen una sinfonía. ¿Cómo se llama? Un cartapacio de múltiples espacios. Y yo tomé todo lo que yo hice en cada clase, las tareas, las asignaciones y las referencias, y las fui acomodando en ese cartapacio por curso. Y todas las semanas o cada 2 semanas, yo estudiaba y leía de un curso. Iba leyendo, iba aplicando, y de esa manera fue como yo pude realmente fijar, ¿verdad? Todo ese conocimiento y hacer eco con mis clases, con mis cursos. ¿Cómo nos vamos a organizar? El tema de este seminario es organízate para tu examen comprensivo. Lo que les he dado hasta ahora son los antecedentes, porque me organizo para el examen, pero ¿qué era el examen? Por eso es que les hablé de todo eso hasta ahora. En casa, ¿cómo nos organizamos? Pues hay que separar un espacio para estudiar, donde tú puedas tener el control y puedas tener todo lo que tú necesitas. No tiene que ser un espacio grande, puede ser que tú tengas todo eso en una cajita, ¿verdad? Venden unas cajitas plásticas, o tengas en un bulto y tú te muevas a ese lugar con ese bulto. Pero ese lugar debe ser un lugar tranquilo, de paz, donde tú puedas tener un tiempo a solas para tu estudiar. Agrupa por clase todos los documentos, prontuarios, tareas y textos. Eso es lo que te acabo de decir que yo hice. Agrupa todo por tema, de modo que tú puedas repasar, porque estudiar para un examen comprensivo no es memorizar. Recuerden que lo que les dije al principio es tener un conocimiento ahí, en algún lugar, pero fijado, o sea, que tú hayas comprendido lo que te enseñaron, que tú hayas entendido lo que leíste, que tú, si yo te pregunto, tú me puedas explicar en tus propias palabras. Pues tener ese conocimiento para tú poder hacer análisis, síntesis y aplicación. Así que no pierdas tiempo en memorizar. Invierte tiempo en aprender y comprender lo que lees y lo que estudias para poderlo aplicar. ¿Qué maneras es buena para uno hacer eso? Pues cuando lees algo, trata de aplicarlo a tus propias circunstancias o a tu lugar de trabajo. Y eso te va a ayudar a ti a tener unas claves para poder establecer para poder ejercer esos niveles del pensamiento. Igualmente, agrupa por clase en tu computadora las referencias. Las referencias de los trabajos que tú haces, agruparlos por curso, igual que las tareas, porque esas referencias luego te pueden servir a ti para buscar de dónde fundamentar. Si no tienes computadora, utiliza tu cuenta universitaria. Recuerden que les dije ahorita que la biblioteca tiene muchos recursos que nos da y a veces nosotros no aprovechamos. En la página virtual de tu biblioteca, si no sabes hacerlo, llamas a la bibliotecaria o le escribes para que te ayude, o al área de servicios técnicos. En esa área hay un espacio en el cual tú puedes abrir un folder y guardar tus archivos, lo que tú has buscado, tus referencias. Tú los puedes guardar ahí, cada vez que tú abres tu cuenta universitaria, está tu folder ahí. Así que si no tienes una computadora en tu casa, lo puedes hacer en la cuenta de la biblioteca. Y también el Blackboard puedes utilizarlo para hacer ese proceso. Separa tiempo de calidad para estudiar. Y para un comprensivo, igual que para la tesis, tú tienes que mirar ese documento o esas referencias todos los días. Todos los días, aunque sea media hora. Tú abres la computadora o abres en la carpeta y miras por lo menos media hora, una hora, si es lo único que tienes, pero todos los días, para que tu mente se haga un hábito de reconocer y pensar en esos postulados. Saben que somos personas de hábitos y los hábitos se conforman en 30, 35, 40 días. Ahí tú haces un hábito. Así que todos los días tú tienes que darle cariño a la información que tienes guardada para tu comprensivo de tus clases, igual que a tu tesis. En clase, ¿cómo te puedes organizar? Trata de llegar temprano para que mentalmente puedas ambientarte. ¿Verdad? Cuando llegamos temprano, si llegas a la universidad, no te quedes en el carro, vete al salón. Porque nuestra mente es, ¿verdad? De cabeza. Y cuando estamos en un espacio que nos evoca el estudio, pues nos ponemos como que en esa sensación y en ese ánimo. Así que llega al salón, ambiéntate y te pones a repasar.
Entrega tus trabajos a tiempo y preséntalos de manera profesional. No hagas chapucerías. Si tú te acostumbras a utilizar lo que yo te estoy compartiendo de ahora en adelante, en todas tus clases, en todas tus tareas, en las cosas que hagas en tu trabajo, tú vas a convertirlo en una rutina, el trabajar con calidad. Y luego cuando tú vayas a tu examen y vayas a tu tesis, va a ser pan comido porque tú vas a escribir como regularmente te estás acostumbrando a hacerlo. No temas participar activamente en discusiones, presentaciones y grupos. Esto te ayuda mucho. Si eres tímido, pues olvídate de que eres tímido. Engáñate y deja la timidez a un lado y en todas las oportunidades que haya en tu universidad de tu participar grupalmente, sé voluntario y hazlo primero, porque eso te da soltura y cuando tú te encuentras en una situación de estrés porque tienes que pararte frente a un grupo o tienes que defender algún punto, tu mente se activa y todo lo que tienes ahí va a salir porque el instinto y el deseo que tenemos de prevalecer y comprobar lo que estamos diciendo es cierto, va a hacer una revolución en tu cerebro y lo va a traer. Así que eso va a ser una buena práctica para ti. Utiliza los servicios de apoyo que te ofrece tu universidad, que fue lo que ya les dije. Aprende a tomar apuntes efectivamente. Yo por lo regular siempre escribo en las clases. Yo escribo hasta en la iglesia. Cuando el padre está dando la homilía, tú me vas a ver con la hoja que dan con las lecturas y yo sigo apuntando porque esa es mi manera de fijar el conocimiento y de aprender. Escribir. Toma apuntes efectivamente. Tú no tienes que tomar apuntes escribiendo, ¿verdad? Palabras, letras y párrafos. Tú puedes tomar apuntes utilizando símbolos que tú mismo te establezcas. Utilizando mapas de concepto, dibujitos, claves, que son lo que se llama mnemotécnicas. Diferentes estrategias que puedes utilizar van a ser útiles para ti, pero acostúmbrate a tomar apuntes porque a veces lo que dice el profesor lo dijo en una connotación o incluyó algún ejemplo que luego no te vas a acordar y que pudiera ser la clave para lo que tú necesitas en tu examen. Escribe. Miren cómo dice aquí, escribe, escribe, escribe. Lamentablemente nosotros, para bendición y para tristeza, la era en la que estamos, totalmente tecnológica, nos agiliza mucho y nos facilita los procesos y evita que tengamos que pasar tiempo buscando fichas bibliográficas, escribiendo. Ya no tenemos ni que comprar. Yo no compro un periódico. Mire, ustedes no saben ni hace cuánto tiempo yo no compro un periódico. Porque todo lo lees en internet. Pero ¿qué pasa? Eso es una bendición, pero también es una tristeza. Porque a través de la lectura y el ejercicio de la escritura se fortalece el pensamiento crítico. Entonces, una de las carencias que tenemos hoy día en estudiantes a todos los niveles es en los que se quedan en los niveles principales, en los niveles más bajos del pensamiento. Y no llegan a esos niveles altos que son los que te piden en tu examen y en tu tesis, que son la síntesis, el análisis y la aplicación. Así que hay que escribir. Si no estás escribiendo, acostúmbrate a escribir desde ahora. Ok, practica la escritura tipo formal tipo ensayo. Si yo voy a ser examinado en algo, lo tengo que practicar de esa manera. Rétate, escribiendo por límite de tiempo establecido. Tu examen es por límite de tiempo. Cuando el profesor dice se acabó, se acabó. Así que te vas a retar y como estamos en este tiempo de pandemia y tú no sabes si tu examen va a ser físico, presencialmente o va a ser en línea, practica de las dos formas. Lee y aumenta tu vocabulario, buscando el significado de aquello que no entiendas. Cuando tú estés leyendo una referencia o un documento o algún escrito y tú no entiendas algo, búscalo. Busca la RAE.es, que es la página de la Real Academia. Hay una aplicación, yo la tengo en mi teléfono. Y tú colocas ahí la palabra y la buscas, porque a veces esa palabra puede cambiar el sentido completo de lo que tú estás leyendo. Y a veces esa palabra que aprendiste en ese momento que estabas leyendo te puede servir para incorporarla en tu escrito, en tu examen. Lee sobre los temas relacionados a tu concentración, no solo la especialidad. Si tu concentración es en consejería psicológica, no leas solamente sobre eso, lee también sobre sociología, lee también sobre educación, aspectos de aprendizaje, desarrollo de personalidad, lee sobre diferentes áreas dentro de ese campo de conocimiento para que tú puedas ser diverso y puedas escribir apropiadamente y asertivamente cuando te toque.
Prepara bosquejos de diversos temas que te apasionen y que sean trending. Como por ejemplo, trending es lo que está, ¿verdad?, en boga, el coronavirus. O sea, prepara bosquejitos. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Esto, aquello. Emocionalmente, ¿cómo la gente está sintiendo? Así, asado. ¿Qué ha generado? Esto, lo otro. Y entonces ten eso en mente, porque a la hora de elaborar, todo eso te puede servir. Identifica en cada clase lo más importante y elige las teorías y teóricos que entiendes son medulares para los temas de los que trata el curso. Reflexiona en aquello que ocurre a tu alrededor y cómo puedes solucionarse o atenderse desde tu área de conocimiento. Tú como consejera, tú como trabajador social, tú como investigadora, que probablemente con ese doctorado en educación y especialidad en investigación, tú quieres ser profesora universitaria. Pues desde tu área de conocimiento, cómo tú pudieras aportar a solucionar las cosas que descubren alrededor. Si ahora mismo a ti te dijeran, bueno, hazme un plan para atender el aspecto educativo universitario que ha generado esta pandemia. Eso es un buen ensayo para ti. Haz el ensayo. Desde tu área de la psicología, ¿cómo atenderías el brote de miedo por regresar al trabajo que tiene la gente? ¿Ven? Piensa en lo que está pasando a tu alrededor, porque probablemente cuando te den las preguntas del examen, que eso es lo que ocurre, van a tocar temas y aspectos inherentes a lo que está ocurriendo en el momento. ¿Por qué? Porque se espera que una persona en un nivel graduado aporte a la comunidad académica y a la sociedad con lo que aprende y lo que conoce. Ese es el objetivo. El objetivo universitario para darte ese grado realmente es que tú sirvas a la comunidad desde tu conocimiento. Explora las leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas relacionadas a tu campo y población objetivo. Si tú estás estudiando el área de educación, tú se supone que conozcas la página del Departamento de Educación aunque tú no vayas a trabajar ahí. Que conozcas los portales principales del área de la educación. Si tú estás estudiando psicología, tú debes estar asociado o estar a punto de asociarte a la APA y a las asociaciones de Puerto Rico, porque ahí es donde está la información. Y tienes que saber, tienes que buscar en Lex Juris o en la página del Departamento de Estado las leyes, los reglamentos y las órdenes ejecutivas que hay, cómo inciden estas órdenes y estas leyes en tu profesión, las leyes de tu profesión y las que tienen algún tipo de relación con ella. Tú tienes que conocer el Código Civil, el Código Penal, tú tienes que conocer todo eso. Por ejemplo, una maestra, una persona que hace un bachillerato en educación, debe saber que si pone a unos niños a sembrar en la clase de ciencia una habichuela para ver cómo crece y le dice a los niños, cada uno me va a traer un potecito Gerber, ¿verdad? De baby food. Y en ese, o ella misma se los da, que me traiga, vamos a sembrar aquí en este potecito. Y todos los nenes siembran y a un nene se le cae el pote, se le rompe y se corta. Pues esa maestra debe saber que es procesable por negligencia, que puede perder su licencia de maestra, puede perder su empleo, puede ser demandada de su carácter civil y personal. Solamente por un ejercicio sano y sencillo en el cual no se percató de que uno de los elementos que iba a utilizar para hacer el ejercicio era peligroso. Y a quien van a penalizar es a la maestra. Y eso es parte de ¿qué? De las leyes que rigen el área de la educación y las ¿cómo se llama? Las cartas circulares. Entonces, cuando tú vas a hacer tu examen comprensivo, tú tienes que estar en conocimiento de todo esto, porque probablemente la redacción de tu respuesta va a estar afectada por algo de esto, o tú puedes nutrirla si conoces que hay legislado al respecto, o a lo mejor puedes cometer un error si no lo conoces. Previo al examen, descansa. El día antes no debes estudiar. Come bien. Busca alternativas naturales que te ayuden a disminuir tu ansiedad. Están los aceites esenciales, a los que les gusta eso. Está la música, la aromaterapia, la yoga, la meditación, la oración. Cualquier cosa que tú entiendas que te puede ayudar. Relájate, ¿verdad? Ora, medita, escucha música. Eso es importante porque tu cuerpo ya está bastante estresado y tu mente también, por todo el proceso de estudios tan intenso que has llevado y que además se suma a tu trabajo y a otras actividades que tienes que hacer. Así que ese día antes trata de darle a tu organismo un descanso.
frente al examen, en esos momentos que yo les dije que me quedé en blanco, relájate. Escucha con atención todas las instrucciones. Cuando esa persona esté ahí al frente dando las instrucciones, tú lo vas a estar atendiendo y tú vas a anotar. Porque por lo regular te dan unas hojas adicionales. Si no, si es online, tú buscas una libreta y anotas. Porque a veces hay algunos puntos y aspectos claves que te van a decir y como uno está tan nervioso, uno no lo escucha y quizá después eso te puede costar. Confía en ti. Si te has preparado, has estudiado, tienes todo el conocimiento, pues confía. Ve a ti. Acoge y opta por lo conocido, lo que dominas. No es momento de arriesgarte con algo que no domines bien. Cuando la pregunta llegue, domina tú la pregunta, no que la pregunta te domine a ti. Y tú vas a decir, fulano, fulana, ok, la pregunta es esta, lo que me pide es esto. Yo lo voy a contestar con lo que yo sé, con lo que yo soy experto y con lo que yo domino. No te pongas a inventar con algo que conozcas levemente o por encima, porque no te va a salir. Y entonces ahí sí que te puedes caer. Lee muy bien y con calma cada pregunta, búscale sentido, relaciónala con lo que sabes y reflexiona en qué esperan los profesores que van a corregir la misma. Subraya cada palabra o frase que tú entiendas importante o medular. Cuando tú tengas la pregunta ahí frente a ti, marca lo que tú entiendas que es la idea principal de esa pregunta y lo que no se te puede quedar. Y una cosa importante, cuando tú contestes, utiliza las mismas palabras que tiene la pregunta, porque el que va a leer las respuestas va a reconocer ahí en lo que tú estás escribiendo, va a reconocer lo que se preguntó. Y entonces su mente, vas a jugar con la mente de esa persona y lo vas a tener más de tu lado. Es como si yo te digo, si yo te pregunto, bueno, ¿y cuál es tu concentración doctoral? Educación. No es lo mismo que si yo te digo, mi concentración doctoral es educación. Cuando tú me contestas con las mismas palabras que yo estoy utilizando para preguntarte, mi cerebro enloquece, se vuelve loco ahí y queda ese clic y yo te presto más atención. Así que tú vas a utilizar las mismas palabras de la pregunta para comenzar o para trabajar el inicio de la respuesta. Prepárate para escribir. Cuando tú veas la pregunta, tú vas a pensar, comprendo bien esta pregunta, o sea, luego de que la leí, la comprendo, hallé la idea central, encontré la idea central, comprendo qué quiere de mí el que redactó la pregunta. O sea, lee la pregunta, vuélvela a leer y vuélvela a leer, subraya lo que sea más importante y asegúrate de que la comprendiste, de que sabes cuál es el tema principal y de que sabes qué es lo que quieren de ti, cómo quieren que la conteste. Puedes relacionar la pregunta con tu concentración de estudios, tu entorno sociocultural inmediato y global. Tan pronto tú sepas y veas que ya la comprendiste, entonces tú piensas, ok, esta pregunta, ¿cómo se relaciona con el trabajo social? ¿Cómo se relaciona con la psicología? ¿Cómo se relaciona con la educación y la investigación? ¿Cómo esta pregunta se relaciona con lo que está pasando a mi alrededor en Puerto Rico y en el mundo? Por ejemplo, la pandemia es un asunto global. Esas son áreas que tienes que reflexionar frente a esa pregunta. ¿Puedes ver el problema y pensar en la solución? La pregunta es una situación en la cual tú tienes que dar una respuesta que solucione la situación que se te presenta. Así que es importante que cuando tú veas la pregunta te plantees si puedes identificar bien cuál es el problema o situación que te están exponiendo y si rápida e inmediatamente te llega a tu mente una solución sobre la cual elaborar. Prepara un bosquejito. Por lo regular te dan hojas de papel para anotaciones en el que dividas la pregunta por partes. Para cada parte coloca las ideas que te surjan y los fundamentos a utilizar. Si es online, pues lo haces en una libreta. Preparas un bosquejito, ¿verdad? Y vas a escribir ahí, ok, la pregunta tiene tal parte. 1, 2, 3, 4. Se divide en esto. Me pide una respuesta para esto, me pide una política, me pide un reglamento, me pide una idea. Y entonces ve colocando ahí, bien, pues para esta parte de la pregunta puedo utilizar esta teoría, para esta puedo utilizar esto otro, para esto este otro. Eso te va a ayudar a que cuando vayas a redactar, no tengas que hacer ese ejercicio de nuevo de pensar, sino que tú te preparas primero frente a ese examen con los elementos de comprenderlo,
sintetizarlo, encontrar la idea central, ver cómo lo vas a contestar y luego tú entonces te desbordas a escribir. Decide cómo irás trabajando la contestación. Piensa que estás construyendo, ¿verdad? Algo y planifica ese proceso de construcción. Desde el inicio, ve al grano, no adornes la respuesta. Te lo he dicho varias veces para que se te quede. Recuerda la fluidez. Menos es más. Conectivos y relacionantes, vocabulario formal. Conectivos y relacionantes, yo les voy a compartir un documento que tengo que lo tengo en el grupo privado de los estudiantes de Emprende tu Tesis. Y ese documento te da diferentes frases y palabras que tú puedes utilizar para conectar, para dar fluidez. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, estuve en cuarentena, estamos en cuarentena en estos días, la pandemia está matando a mucha gente, todavía no se ha descubierto una cura, ya muchos lugares están presencialmente. A que yo te diga, recién en este año nos ha atacado una pandemia. Sin embargo, las autoridades han tratado de atender la situación de forma tal que los contagios se disminuyan. De hecho, se estableció un periodo de cuarentena para evitar que aumenten las víctimas. Incluso, esta decisión permitió que hace una semana pudiera reabrirse el comercio. ¿Ve? Entre cada oración, tú tienes que colocar frases y palabras que hagan fluir y que le den sentido a ese párrafo, para que no sea como redactar, ¿verdad?, un código. Eso es lo que se llama fluidez en la escritura. Así que les voy a enviar esos conectivos y relacionantes y les voy a pedir, por favor, que si ustedes quieren tener éxito en su examen, los lean, los utilicen de práctica y los aprendan. Durante el examen, mantén la estrategia del ensayo sencillo pero preciso. Como les dije, 5 o 6 párrafos. Ay, por cierto, cuando estamos trabajando con números ya no se acentúa la O, ¿sabes? 5 o 6, en la O ya no se acentúa. Por eso no tiene acento. 5 o 6 párrafos de 5 o 6 oraciones cada uno. Párrafo 1 es la introducción. Párrafos 2, 3, 4 y 5, el desarrollo. Y este desarrollo debe expresar con fluidez una secuencia lógica y coherente en tus propias palabras, pero sin dejar de ser formal y profesional. Y el párrafo 6, la conclusión. Si vas a hacer 5 párrafos, pues obviamente atemperas lo que está escrito aquí a los 5 párrafos. Al finalizar el examen, revisa tu respuesta, la redacción y la ortografía. O sea, repasa lo que escribiste. Lee de forma crítica, como si tú fueras el profesor y estuvieses corrigiendo el trabajo de tus alumnos. Entrega y quédate tranquilo mientras llega tu resultado. Adicional a que te voy a enviar la presentación y la grabación de esta clase una vez que la edite, te voy a enviar la presentación de esta clase. Te voy a enviar una presentación que les di a los que pertenecen al grupo privado del grupo de Emprende tu Tesis del seminario, que es sobre fluidez en la escritura académica, en la que te amplío un poquito más lo que te dije ahora de la fluidez. Te la voy a enviar porque realmente me parece que es pertinente. Te voy a enviar, si no lo tienes ya, el magazine que estoy haciendo sobre tesis, que ya hice la primera edición, que trata sobre la delimitación del tema de investigación en la tesis, porque varios de los elementos de los que habla sobre cómo delimitar el tema te pueden ayudar a descubrir cómo trabajar la idea central de la pregunta para el comprensivo. Tienes el podcast Emprende tu Tesis, que te invito a que te suscribas y a que lo escuches, porque todo lo que estoy haciendo en ese podcast es para ti y tiene valor, ¿verdad?, para lo que estás haciendo. Te invito también, como recurso adicional, a que te suscribas a la fanpage, tanto la de Doctora Sandra Ivette Cruz como Emprende tu Tesis. Y como bono especial, estuve trabajando hasta anoche bien tarde, una guía que te voy a enviar. La hice porque yo trabajo así por guía. Ok, esta guía que te voy a compartir es rellenable, que la puedes descargar en la computadora y escribes ahí mismo. Y entonces, te estoy dando, ¿verdad?, las recomendaciones de cómo usarla. Hay una parte reflexiva que siempre es importante. Te estoy dando unas recomendaciones de preparación física y emocional. Y esto es bien importante que lo contestes para que sepas en dónde te encuentras respecto a tu examen. Y cómo te vas a ir planificando. ¿Ves? Si te fijas aquí, puedes escribir.
Y una vez que escribas, pues le das save y lo sigues trabajando otro día. Tienes aquí las gestiones importantes a llevar a cabo lo antes posible con relación a tu examen. Criterios que usualmente se evalúan en este tipo de pruebas, que esto no te lo di en la presentación, pero esto es como más o menos, no es exactamente lo que va a estar en la rúbrica o en la matriz de valoración, que es como se llama realmente la rúbrica. Pero varios de estos aspectos o todos estos aspectos van a estar incluidos en lo que ese profesor va a evaluar cuando lea tu ensayo como respuesta en cada pregunta. Una cosa bien importante, a menos que tú estés hablando de tu opinión, un ensayo siempre va en tercera persona. No se escribe en primera persona. Siempre se presume, se recomienda para una sesión como esta, se trabaja de tal manera, ¿verdad? O el que contesta, el que resume, el que redacta, el que suscribe, siempre en tercera persona. Te incluí aquí un jueguito, ¿verdad? Una sopita de letras que tiene su objetivo. Aquí vas a escribir también un pensamiento motivacional de tu autoría que puedas utilizar para ti mismo cuando te desanimes. Y entonces vas a tener, esta herramienta la hice porque pues a veces es difícil uno encontrar una estrategia para organizarse, que es el área donde vas a organizar esas ideas o postulados principales de tus cursos. Como ya vas a tener esta herramienta, tú vas a empezar hoy a trabajar con esto, que me tomó un tiempo adicional hacerlo y que no estaba en programa y en presupuesto de este seminario. Así que esto es un bono, tú más vale que lo aproveches. Tú vas a escribir aquí la clase, por ejemplo, en la clase de filosofía. Filosofía de la educación. Y el título de la clase era Aspectos filosóficos de la educación. Y los temas que trabaja son antecedentes, historia, teorías. Entonces aquí podemos incluir a Aristóteles, a Sócrates, ¿verdad? Aplicable a esta filosofía de la educación, se puede aplicar a lo que es la ética y la moral. Se puede aplicar a lo que es los estilos de aprendizaje, al desarrollo de ideas, las referencias. Pues aquí yo voy a escribir el artículo tal, ¿verdad? Que tengo en el file, que tengo en la computadora o que tengo en mi carpeta. Y los comentarios, pues, ¿qué yo aprendí en esta clase o qué palabras me puedo acordar? Esto es lo que quiero que hagan en este espacio. Yo les incluí varias páginas de estas porque son por lo menos de 39 a 51 créditos, así que son muchas clases. Incluí varias páginas para que desde hoy puedan hacer el ejercicio de en cada clase que ustedes tomaron, hacer este resumen. ¿Ven? Tienen varias páginas aquí. Luego de eso, practica la escritura utilizando situaciones. Las preguntas del examen comprensivo o de grado buscan lo siguiente, ¿verdad? Y aquí les amplío un poco más sobre lo que les dije. Y les doy el ejemplo de una pregunta. Yo no sé si tu experiencia, Rafael, fue así. ¿Cómo fueron tus preguntas? Realmente mi examen comprensivo es un artículo, no fue un examen como tal, como lo que estás explicando, sino fue más bien una publicación. Una publicación. Bueno, pues entonces sí. tu examen no fue una pregunta, sino que te dieron un tema para que tú elaboraras el ensayo. Una publicación tipo de ensayo. El tema va a girar alrededor de tu internado, o sea, de acuerdo a la población que atiendas, pues de ahí pues tú seleccionabas un tema a trabajar y redactabas un artículo. Aunque hay cosas que has brindado como hints que realmente podría aplicar y te van a aplicar.
que podrían aplicar, pero no todas, pero sí, no fue de Y esta tú tienes manera. tú tienes una ventaja mayor y es que no es una pregunta, sino que es un tema sobre el cual tú eres el que vas a decidir elaborar. Pero también es una desventaja en el sentido de que no hay una guía, sino que eres tú el que vas a establecer ese proceso. Ok, gracias. Sí. Pues un ejemplo de pregunta. La economía mundial, eso que dijo Rafael, también engánchiselo en la oreja, que no vaya a ser que su examen de momento sea como el de él. Así que prepárense para eso también, para que si no te dan una pregunta que te guíe paso a paso, lo que vas a hacer, que lo que te den es un tema y tú desarrolles, pues tú también seas capaz de elaborar un escrito, ¿verdad? Ese artículo, ese escrito, ese ensayo de una manera apropiada. Obviamente en ese caso no van a ser 5 o 6 oraciones, es más elaborado, es más extenso. Pero, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes recordar los artículos que tú has leído y entonces utilizar ese tipo de formato. Un ejemplo de pregunta, por ejemplo, puede ser la economía, que no es una pregunta, como les expliqué, es una situación, pero ellos le llaman pregunta. La economía mundial ha sido afectada por la pandemia del coronavirus, que ha generado en todos los países del mundo un aumento en la tasa de desempleo, pérdida de inversiones e ingresos, aumento en condiciones de salud mental, escalada en manifestaciones violentas, trata humana y violencia de género. Incluso los estudiantes a todos los niveles académicos han perdido periodos importantes de estudio y su desarrollo de destreza se ha visto afectado. Redacte una política, pudiera decir aquí redacte un plan, proyecto, en el caso de Rafael, redacte un artículo, redacte una publicación. A nivel que atienda asertivamente lo expuesto a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a nivel, ¿verdad? Académico, económico, administrativo, gerencial, clínico, social, dependiendo de su área de concentración. La respuesta va a ser dependiendo de lo que tú estás estudiando. En el caso de Rafael, que te estoy usando como ejemplo, porque es el más asertivo en este caso, es a nivel de su internado, lo que él experimentó. Eso quiere decir que el ensayo de Rafael probablemente puede ser en primera persona, pero eso hay que verlo en las instrucciones. Aquí les doy una clave de cómo desmenuzar esa situación, ¿verdad? Y entonces le proveo aquí también, en esta guía, las referencias para fundamentar un área para que la vayan organizando. Y aquí también pueden escribir, tienen varias páginas. Aquí, por ejemplo, lo que intereso que hagan es que dependiendo del tema, ¿verdad? Psicología, relaciones humanas, atender las necesidades de la población, ustedes busquen el teórico o el postulado que mejor atienda esa situación y que ustedes conozcan o hayan estudiado. Es importante que la mayoría de los teóricos y teorías que utilicen hayan sido discutidos en clase, porque acuérdense que ustedes están siendo evaluados según lo que se les enseñó. Ustedes pueden utilizar otros adicionales, pero la mayoría deben ser los discutidos en clase. Y entonces aquí en esta otra columna ustedes van a escribir varios postulados de esa teoría, porque cuando ustedes lo vean de esa manera, ustedes lo van a recordar. Y cuando estén frente al examen, eso va a llegar a su mente. Aquí les puse dos páginas para que puedan elaborar sobre eso. Y entonces aquí aprovecha este espacio para anotar preguntas, dudas o aspectos en los que entiendes que necesitas profundizar. Porque esas dudas y preguntas en las que necesitas profundizar son las que te van a servir para cuando vayas a buscar ayuda en la universidad o en otro lugar, sepas cuál es el tipo de ayuda que tú necesitas. O sea, no podemos pedir ayuda si no sabemos en qué necesitamos ayuda. Porque la otra persona no va a entender. También te incluí una hojita para que puedas hacer por tu cuenta una distribución diaria del tiempo, porque al organizar tu tiempo, tú lo vas a maximizar, vas a sentirte menos agobiado y vas a poder aprovecharlo mejor. Así que programa tu día, coloca alarmas, ¿verdad? Un cumplimiento de una agenda y te incluí un ejemplo que también lo puedes rellenar ahí mismo de tus horarios, organizar tus actividades, los horarios y qué tú vas a hacer durante la semana y fin de semana. Eso te permite no drenarte, no caer en la trampa de seguir en una actividad y agotarte por completo, porque todo el mundo necesita tiempo de reposo, tiempo de distracción y tiempo de disfrute también. Te incluí un diario reflexivo porque ¿recuerdan cuando eligieron la lámina de cómo se sentían? Pues a veces cuando escribimos las cosas ayudamos a ventilar un poquito y nos podemos sentir mejor. Así que en este espacio puedes escribir la fecha y puedes comentar cómo te sientes en ese día. También aquí, esto es un ejercicio
Esto es un ejercicio de tirilla cómica. A mí me gustan mucho las tirillas cómicas. Prepara una secuencia de pensamientos, ideas y sentimientos respecto a tu proceso académico actual, como si estuvieras haciendo una caricatura. Anota cada uno en un espacio diferente y léeselo a alguien con la entonación y ritmo que lleva. Si ustedes van a hacer este ejercicio, se lo van a leer a alguien que esté en su casa, porque cuando ustedes lo hagan, ustedes van a ir sanando y van a ir sintiéndose un poquito mejor. Y luego entonces, conforme vayan pasando el proceso de estudio y preparación, van a regresar a esta página y la van a leer y van a darse cuenta cómo ha ido cambiando lo que sentían y lo que sienten. Esperando que esto les sirva de ayuda, es que lo preparé y que espero que lo aprovechen. Bueno, dentro de mis próximos eventos, quiero compartirlos con ustedes también. Está el seminario Emprende tu Tesis presencial, Dios mediante, que es el 6 de septiembre. Está el seminario Emprende tu Tesis online, que va a ser el 27 de junio. Los dos tienen el mismo contenido. Obviamente en el seminario presencial probablemente nos va a dar oportunidad de hacer algún tipo de ejercicio presencial, pero ya ven que virtualmente también podemos hacer buenos ejercicios. Tengo este seminario que lo voy a hacer por comentarios que la gente ha escrito en mi página de cómo se sienten en estos días, que va a tratar sobre la filosofía de vida personal, cómo nosotros necesitamos plantearnos una filosofía personal de vida en la etapa en la que estamos para poder dar un update and restart. Es gratuito este seminario, va a ser en julio. Y este curso, que es el curso Aprende a monetizar tu profesión, que está dirigido a profesionales de nuestras áreas, que necesitamos buscar una alternativa porque, pues, la pandemia, los asuntos, ahora mismo hay universidades que han despedido mucha gente y nosotros necesitamos aprender a enseñarle a otros lo que sabemos en un proceso formal y apropiado. Así que de eso trata este curso. Tengo también el programa de mentoría individual, del cual pueden solicitarme información adicional si están interesados. Pues entonces, para cerrar, quiero dejarlos con este pensamiento y con esa imagen tan significativa. Y el hecho de que en una ocasión no nos salga bien no quiere decir que en la próxima no vamos a tener éxito. Pide lo que quieres. Obtienes aquello en lo que piensas y sientes, te guste o no. Lo que piensas y lo que manifiestas siempre coinciden, ¿verdad? Así que vamos a alinear nuestros pensamientos con los propósitos que tenemos. Vamos a ser aprendices de por vida. Ninguno de nosotros sabe todo, ni ninguno de nosotros sabe de todo. Y cuando logramos un grado, cuando logramos aprender algo, es cuando más estamos en posición de necesitar aprender más. ¿Por qué? Porque mientras más alto vueles, mientras más grados alcances y mientras más cosas creas que logras, más se exige de ti y más vas a ser criticado por quizá no poder saber algo en específico que se te requiera. Así que hay que ser aprendices de por vida, hay que continuar luchando, ¿verdad? Y aprendiendo y siendo perseverantes. Así que si no tenemos más, pues vamos entonces a terminar aquí. Yo les agradezco a todos su participación y su auspicio a este tipo de proyectos formativos. Me reitero a las órdenes.